Bueno, ok, buenos días a todos. Hoy es 23 de marzo del 2022. Y miren, les cancelé la tarea que habíamos hablado sobre Kaufman, sobre las redes booleanas de Kaufman, porque me parecía que algo estaba mal y que yo no había entendido quizás algo al respecto de cómo se generaban y efectivamente, no tenía toda la información completa y entonces me puse a investigar y quería platicarles un poco de eso para que vayan teniendo, tengan presente cómo funcionan y para que vean cómo, déjenme ver aquí, este, cómo se generan, ¿no? Para que vayan pensando en a ver si hacemos de tarea un programa que haga eso. No es, no es muy difícil y déjenme entonces compartir la pantalla y platicarles, bueno, la idea. Bueno, antes de compartir, miren, el truco es el siguiente. Kaufman, Stuart Kaufman, básicamente era bueno, creo que todavía vive, tiene 82 años, me parece. Es médico de profesión, pero creo que había estudiado psicología originalmente, después se pasó a estudiar biología, pero por alguna razón le llamó mucho la atención la medicina, terminó la carrera de médico y de pronto la biología evolutiva lo mandó, o sea, le interesó de sobremanera y se puso a trabajar sobre ese tema, ¿no? Es un tipo brillante, sin duda ninguna, y en algún momento en el 60 y tantos, creo que 69 o 65 por ahí, se le ocurrió esta idea de crear una red booleana de genes, ¿no? Él decía, bueno, el problema que básicamente Stuart Kaufman plantea es el siguiente, bueno, yo tengo una serie de genes, o sea, cuando se produce el nacimiento de un nuevo ser, ser humano o ser no humano, ¿no? Cualquier mamífero, por ejemplo, eh, cuando se fecunda el óvulo, lo que empieza a pasar es empieza a duplicarse las células, pero llega un momento en que algo pasa. Y entonces las células no solo se duplican y van creciendo así como locas, sino que de pronto pareciera que hay algo que las obliga a tener cierta especialización. Y entonces, por ejemplo, se genera el corazón y se genera el hígado, el estómago y los intestinos. Y entonces eso se llama morfogenesis. Es decir, cuál es la génesis de todas estas formas, de todos estos diferentes órganos, ¿no? Los ojos, la boca, la nariz, la lengua, etcétera. Todo lo que tiene el cerebro, desde luego, ¿no? Todo lo que tiene el ser humano o cualquier otro animal, ¿no? Que también se forman básicamente de la misma manera. Y la pregunta es, bueno, si todas las células tienen ADN, ¿cómo puede ser que hay células que son de los músculos y células del corazón y células del páncreas y células del vaso y células del hígado, qué sé yo, ¿no? Entonces, que son como especializadas en ciertos temas, ¿no? Del riñón, qué sé yo. Entonces, esa es un poco la pregunta que se hacía. Y entonces, Kaufman, de alguna manera, intuitivamente quizás se le ocurrió que lo que estaba pasando, lo que podía estar pasando, es que los genes, que son como 100,000 en el ser humano, ¿sí? Esos genes son como foquitos que se prenden y se apagan. Y entonces, en algún momento de la creación de un ser humano, cuando se está generando, cuando está creciendo y cuando está formándose, ciertos genes se apagan y ciertos genes se prenden. Es como un switcheo de genes, ¿no? Como si fuesen ceros y unos, ¿no? Se prenden y se apagan. Desde luego que esa idea de que son ceros y unos y que se prenden y se apagan, pues es una abstracción y es una simplificación del problema real, ¿no? Nadie sabe muy bien en los genes cómo se hace ese switcheo y además que no es un switcheo de 0 a 1, de estar y no estar. Probablemente haya combinaciones bioquímicas que generen no necesariamente que se apague un gen, ¿no? Sino que se inhiba, pero no se inhiba totalmente. Entonces habría que tener una lógica más difusa, es decir, con más valores, no con ceros y unos, no la lógica booleana, sino la lógica difusa que tiene más de valores de verdad o de falsedad, ¿no? Es decir, algo en la lógica difusa, algo es verdadero, muy verdadero, ¿no? O más o menos verdadero, o con ciertas tendencias a ser falso, o más falso, o muy falso, ¿no? Es decir, hay una gama y un espectro, hay un gradiente de verdad a falsedad, ¿no? Eso puede, ustedes podrán decir que eso es una jalada,
es un absurdo, pero en realidad no lo es. Si lo pensamos, por ejemplo, en temas como el clima, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, bueno, hay un porcentaje de posibilidades de que llueva, ¿no? Hay un 80% de que llueva hoy. Bueno, pues entonces estamos hablando de que el valor de verdad no es el 100%, ¿no? Sino que hay un 80% de chances de que llueva, y eso es más lógica difusa que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, el truco es que Kaufman se le ocurre, entonces, conseguirse un apoyo financiero de la universidad donde trabajaba y le dan $1,000. $1,000 del año 65, yo creo que por lo menos eran, por decir poco, $5,000 de hoy en día, más o menos, quizás un poquito menos, quizás un poquito más. Yo creo que por ahí estaba más o menos la cantidad y contrata a una máquina IBM, un mainframe, una máquina grande, porque estamos en el 69 o 65, no me acuerdo, creo que es 69, y decide hacer ciertos experimentos con la computadora, ciertas simulaciones, para ver qué pasa, ¿no? Y entonces lo que hace es lo siguiente, déjenme que entonces les comparto, y vean, por ejemplo, esta gráfica que estamos viendo acá, que es de un video de YouTube, ¿no? Y, bueno, imaginen que tenemos 3 genes X, Y y Z, ¿ok? Déjenme quitarle. Bueno, aquí a lo mejor se puede ver. Déjenme ver si puedo quitar los letreros desactivados. Muy bien. Ok. Aquí como podrán ver, déjenme quitar también esto, que nomás te estorba. Aquí imaginen que tenemos 3 genes que solamente se prenden y se apagan, X, Y y Z, pero como podrán ver, hay algunas flechas que, por ejemplo, se apuntan a sí mismos o apuntan a otros genes, ¿ok? Lo que hizo Kaufman fue lo siguiente, fue agarrar y decir, bueno, voy a tomar una red booleana, es decir, que tiene nodos y líneas de conexión entre ellos, ¿no? Y cada nodo es un gen que puede estar prendido o apagado. Ojo, de nuevo, es un modelo, ¿eh? Así no es que, no necesariamente funciona así el mundo real. Es un modelo y los modelos sirven para, precisamente, valga la redundancia, modelar la realidad. ¿Qué tanto modelan la realidad? Bueno, pues depende qué tanto se ve adecuadamente y funcional el modelo que estamos creando. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hago un modelo para no sé, predecir, ¿cómo se llama? Sismos, bueno, mi modelo tiene que contrastarse contra la realidad para ver qué tan bueno es. Si mi modelo puede predecir los sismos y los predice, ¿no? Entonces mi modelo es bueno. Si yo tengo un modelo de predicción y simplemente nunca predigo nada, pues entonces no sirve para nada, ¿no? Eso es un poco lo que le pasa al modelo de predicción que tienen los Estados Unidos probablemente, o la Geofísica Internacional, sobre la falla de San Andrés, ¿no? Llevan años diciendo que se viene un gran terremoto en California, San Francisco y demás, ¿no? Porque la falla es enorme y nunca pasa nada, ¿no? Entonces, pues algún día pasará, pero ¿de qué sirve decir que va a pasar si no sabemos en qué momento? O sea, no predice nada, ¿no? Fíjense, por ejemplo, es como si digo, el siguiente avión que va a tener un accidente fatal tiene en su logotipo el color azul. Bueno, pues esa predicción es bastante burda porque prácticamente el 90 y tantos por ciento de los logotipos de los aviones que vuelan tienen en su logotipo pintado de azul en alguna parte, ¿no? Entonces, pues no dice mucho, ¿no? Bueno, regresando al punto de Kaufman, de la red booleana, lo que hace es que, acuérdense, esta X, esta Y y esta Z son ceros o unos nada más. Y están asociados unos con otros, se llaman unos con otros, se platican, se comparten información, por decirlo de alguna manera. Y entonces yo puedo definir las reglas que tiene, por ejemplo, X. X en el tiempo original más 1, o sea, en el siguiente ciclo de reloj, digamos, va a ser el valor de lo que tenía en el tiempo t, con un AND, con la función, con el valor que tenga y en el tiempo t. En cambio, el gen y va a tener en el tiempo más 1, va a tener el valor de x, ¿no? Or el valor de y. Y finalmente, en el gen z puedo yo definir la función como x en el tiempo t,
lo que vale en el tiempo t, or la negación de y en el tiempo t y z en el tiempo t y negar ese valor con el and, ¿no? Entonces, así yo voy cambiando los valores. Básicamente lo que está diciendo es lo siguiente. Bueno, si tengo 000, el estado 000, bueno, x, el nuevo valor, o sea, yo le pongo valores al azar, ¿sí? O sea, los valores que se generan en x, y y z son al azar. Y entonces digo, bueno, x vale 0, y vale 0 y z vale 0. Bueno, el valor de x en el siguiente tiempo va a ser x and y, en el tiempo anterior, que 0 con 0 me da 0. ¿Ok? 0 con 0 me da 0. ¿Sí? Si yo tengo 0 con 1 en y, por ejemplo, ¿sí? Voy a tener x0 o y en t, o sea, 1, ¿no? Entonces, como me da 0 o 1, me da 1, ¿no? Es como la suma, ¿no? Entonces, tengo 0 y 1, me da 1. Y entonces, vean, yo tengo los tres valores que voy representando y voy viendo los valores que me da, ¿ok? Este ejemplito está nada más con 3, pero Kaufman piensa que, que tenemos muchísimos genes, unos 100,000, ¿sí? Y entonces, cuando se tienen una genética con 100,000 genes, que son ceros y unos, ¿no? Pues obviamente, es otra la problemática, ¿no? ¿Por qué? Pues tenemos que decidir qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, fíjense, aquí para que quede más claro, en esta gráfica, déjenme otra vez quitar los subtítulos. Ok, en esta gráfica, como podrán ver, bueno, pues tengo genes, ¿no? Que son nodos de una red booleana, y a su vez esa red booleana tiene otras flechas a otros genes, ¿no? Ojo, las flechas pueden ser variadas, no tiene que ser una a una, ¿no? Sino que puede ser de una a varias, ¿no? O de varias a una, ¿no? Por ejemplo, este 0 apunta a este 1, este 1 apunta a este 1. Puedo tener diferentes valores, y eso es lo que le llaman las reglas NK, las redes booleanas NK, donde N es el número de genes y K es la cantidad de enlaces que tienen entre ellas, ¿ok? Es como se llama esto. Entonces, por ejemplo, aquí tengo los genes, ¿no? Y vean, de pronto, perdón, es que aquí, a ver, déjenme ver si lo puedo mover. Como podrán ver, aquí ya tengo que algunos genes apuntan a otros. Estas son las relaciones que yo voy a poner en los genes, en cada uno de los genes, para que haga algo. Pero lo puedo hacer muy general, así como lo puse con 3 genes y poner las reglas que son diferentes para cada uno de ellos. Lo que puedo hacer también es crear, pues, una serie de genes. Fíjense aquí lo que hace este hombre. Está bueno este video. Bueno, aquí define, perdón, va a definir estos genes en una tabla, ¿sí? Esta es la tabla de genes que tengo: 0, 1, 2, 3, 4, que tienen valores al azar, ¿de acuerdo? Esos son los valores que tienen al azar. Por ejemplo, tengo 20, ¿no? Y entonces, bueno, el siguiente paso de ese, ¿sí? Es ver cuáles son las relaciones que hay entre ellos. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver cómo, por ejemplo, el gen 0 azarosamente conectó el G9 con el 4 y con el 11 con el 0, ¿no? Todos esos tres apuntan al 0. La K en este caso es 3. O sea, hay 3 conexiones por cada uno de los genes, ¿sí? Que tiene que conectar. Fíjense aquí que el gen 4 2 veces se conecta con el gen 1, ¿ok? Es decir, no tienen que ser números necesariamente diferentes, ¿de acuerdo? Incluso, me parece que bien que mal, podría pasar que estoy, que pueda hacer un gen que se llame a sí mismo, que sea circular con el valor que tiene. Ok, entonces aquí yo pongo los enlaces. Fíjense, estoy queriendo mostrarles cómo se arma un programa de estos. Pongo 20 genes, por ejemplo, y esos 20 genes les voy a poner valores de ceros y unos. Después voy a agarrar y voy a inicializar
mi red booleana poniendo al azar 3 de los 20, 3 de ellos al azar que apuntan al 0, 3 de ellos, 3 genes al azar que apuntan al gen 1, 3 genes al azar que apuntan al 2, 3 genes al azar que apuntan al 3 y así sucesivamente, ¿ok? Y una vez que tengo todos esos, el siguiente paso es hacer una tablita, ¿sí? Que es esta que van a ver acá, ¿sí? Y voy a decir, bueno, si tengo estos valores 1, 0, 1 en el gen 9, en el 4 y el 0 son los valores que voy obteniendo en cada uno de ellos, ¿sí? Aquí me da ceros, aquí me da unos, etcétera. Voy poniendo los valores y voy a hacer una tabla. La tabla yo la defino. Esas son las reglas ciegas. Esta es la tabla que voy a decir, bueno, en esta tabla voy a decir, de estas son los 3 valores de entrada y qué valor de salida quiero. Entonces voy a decir, por ejemplo, a ver cuáles me da. El autor decide, bueno, o sea, el autor de la tabla, que es el programador, dice, bueno, mi tabla es, si tengo 3 ceros, voy a poner un 1 en el valor del gen que estoy tomando en cuenta. Si es 001, voy a poner 0, si es 010, voy a poner 0, si es 011, voy a poner un 1, si es 1100, voy a poner 0, etcétera. Y aquí voy a definir esta tabla de valores, ¿sí? Entonces, una vez que tengo esta tabla de valores, lo que voy a hacer es regresarme acá, ¿sí? Y poner valores al azar, ver los valores que tienen el gen 9, el gen 4 y el gen 11, hacer la operación con mi tabla de verdad que puse acá, que es esta de acá, ¿sí? Y fíjense cómo queda. Del valor 0, bueno, pues tengo 0, 9 y 4 es 101, 101 vale 0, pongo un 0 en el valor. Después, si tengo un 1 al azar, no importa en realidad este valor, porque lo voy a recalcular de nuevo con el valor que está en 04, que es 000, y 000 me da un 1, entonces pongo un 1 en el valor ese. Y así voy viendo lo que va pasando. Y entonces voy a generar estas líneas de valores, ¿sí? De la red neuronal, perdón, red booleana que estoy tomando en cuenta. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Porque es muy importante, ¿sí? Si ustedes hacen esta tablita, siguiendo este ejemplo, ¿no? Ustedes definieron, o sea, las reglas del juego son exactamente las que están en la tabla de verdad, en esta que acá puse, ¿no? ¿Por qué 1, 1 y 1 me da 1? Porque se me ocurrió. ¿Y por qué 0, 0 y 0, 0 da 1? Porque se me ocurrió. Esa es mi regla ciega que se aplica cuando tengo los 3 valores que apuntan al gen 8 y entonces el valor que me da, ese es 101, 101 me da un 0. Entonces en el valor 8 pongo un 0. ¿Ven cómo queda aquí el 0? Y entonces lo hago con todos, con los 20 genes y sigo y lo hago tiempo a tiempo, ¿sí? Ahora fíjense, por ejemplo, este hombre que hizo este programa y que platica muy bien, bueno, pues aquí tiene exactamente cada línea corresponde a una línea de genes de acuerdo a su regla. Bueno, esto es originalmente lo que está vacío es unos y ceros, ¿no? Es lo que estamos viendo. Y fíjense, por ejemplo, acá, de pronto, cuando corre n veces eh, ¿cómo se llama? Su simulación, fíjense cómo de pronto se empieza a ver como que hay un patrón, ¿ok? Se empieza a ver un patrón que es muy curioso que se vea, ¿no? ¿Sí? Fíjense aquí como que ya es, obviamente acá hay un patrón muy claro, ¿no? Y es lo que estoy moviendo mis 20 genes de este lado, ¿no? Fíjense, las reglas de generación de los genes de ceros y unos se ponen al azar. Y la regla que yo decidí, la tabla de verdad que yo estoy usando, también es al azar, ¿sí? Pues sí, es como un autómata de Wolfram con vecindad aleatoria, exactamente. Es un poco parecido a los autómatas de Wolfram en ese sentido, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se va creando
estos patrones, a pesar de que las reglas del juego van cambiando. Es decir, las reglas son siempre las mismas, pero yo voy generando tiempo a tiempo al azar los valores. Y sin embargo, al final de cuentas, ocurre que algo se repite. Y la cuestión que hace este Kaufman, me parece fundamental, es, bueno, fíjense, imagínense cientos de 100,000 genes, ¿sí? Y todos se prenden y se apagan, ¿ok? Que por cierto, Kaufman encontró con que los seres vivos parece que siguen una relación no con 3 flechas a cada gen, sino con simplemente 2 flechas. Y se generan también esta serie de patrones que de pronto se presentan. Pasa un tiempo y de pronto el patrón se vuelve un atractor, lo que se llama en teoría del caos, que se repite. Hay patrones que son cíclicos, que aparecen y desaparecen y vuelven a aparecer y vuelven a desaparecer, y hay patrones que se mantienen constantemente, dependiendo de la cantidad de nodos que estén apuntando a cada gen, ¿ok? Y entonces, ¿cuál sería la conclusión exactamente de Kaufman? Que me parece formidable y esa es la que me parece que tiene mucho valor. Primero, que no existe un plan maestro para crear un ser humano. Es decir, los genes no se prenden y se apagan porque hay una unidad que supervisa qué gen se tiene que prender y qué gen se tiene que apagar en qué momento. Si así fuese, habría muchos más errores en la creación de los seres humanos, es decir, habría mucho más problemas y en términos de nacimientos de gente que tendría dificultades fisiológicas o mentales o de cualquier tipo, ¿no? Por ejemplo, cuando falla algún gen, por alguna razón, puede darse la gente que tiene síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? O que tiene alguna deficiencia específica, ¿no? Por ejemplo, los ingleses, los de la realeza que solo se reproducían entre ellos, pues tenían un problema con la sangre, ¿no? Porque no tenían la suficiente coagulación, porque no puedes andar teniendo andar teniendo hijos con tus primos y hermanos y demás, ¿no? Eso, obviamente, el cuerpo, los cuerpos, los seres humanos lo saben desde hace muchos años, que la combinación falla y entonces hay problemas genéticos en ese sentido y entonces se pueden dar enfermedades de todo tipo, ¿no? Entonces, por eso el incesto no es una buena idea, ¿no? Finalmente, ¿no? Porque niños que nacen, por ejemplo, no sé, que hermanos tengan relaciones sexuales y que quede embarazada la chica, después puede tener problemas genéticos que pueden ser muy graves, incluso para que no se pueda desarrollar el feto, en fin, hay una cantidad de problemas. Pero el punto es, si esto es cierto, lo que hace Kaufman, la conclusión de Kaufman es increíble porque él dice, bueno, entonces yo tengo genes que se prenden y se apagan al azar, pero de pronto ese azar ni es tan azar, porque se genera un patrón que es como si de pronto los genes estuvieran prendidos y apagados de cierta manera para generar cierta parte del cuerpo. Y después, ese mismo azar genera a su vez otro mecanismo que hace que otro evento ocurra y se pueda generar otro tipo de, no sé, de órgano dentro del cuerpo. ¿Sí? Y entonces, la cuestión que resuelve Kaufman, o que intenta resolver Kaufman, dice, bueno, pues si esto es cierto, entonces no necesitamos ni unidad supervisora, ni flujo vital, ni nada que se le parezca a nada místico ni divino, ¿sí? Sino que a través de cambios al azar, ¿sí? Se encuentran patrones que se establecen y que generan ciertas condiciones y los genes actúan en consecuencia, ¿no? Entonces, los patrones que se generan son esos genes que ahora deciden que van a ser una parte del cuerpo específica, las piernas, los brazos, el órgano X, Y o Z, ¿sí? Y si eso ocurre, y siempre ocurre de la misma manera, es mucho más difícil que haya errores en la creación de un ser humano o de un ser vivo. Y entonces eso hace que en general los seres humanos tienen una incidencia muy pequeña en términos estadísticos
de problemas genéticos frente a la enorme población que somos. No quiere decir que no haya problemas, pero esos problemas se pueden dar probablemente por errores precisamente en la genética que de alguna manera al azar, al aprender y apagar los genes al azar, de pronto no genera estrictamente lo que se esperaba generar, ¿no? Y ojo, estamos hablando de una cantidad de genes no muy manejable, 100,000 genes, ¿sí? Y esos 100,000 genes, pues obviamente no nos pueden mostrar tan fácilmente las cosas como son. Déjenme entonces mostrarles, o por aquí tengo un ejemplo, este de acá, de la red de Kaufman, ¿sí? Y les voy a mostrar, bueno, cuando acabe el anuncio, es un programita que está ahí, que está en Java, me parece, y fíjense, aquí dice, bueno, vamos a simular una serie de pasos, ¿no? Y tenemos aquí 20 por 20, 400 genes, que se simulan con ceros y unos. Los que están en negrito pueden ser unos o ceros, como ustedes quieran, y se van haciendo, por ejemplo, ¿cuántos nodos queremos para cada nodo? Sí, bueno, punto 6, ¿qué querrá decir? Uno de cada 6, ¿no? Mostrar los pasos intermedios, pero déjenme mostrarles porque el programa lo pueden correr acá, ¿no? Aquí tenemos el programa. ¿Sí están viendo esto? ¿El programa corriendo o no? No sé, a ver, déjenme poner acá. Share, acá y acá. Ok, aquí sí lo tienen que estar viendo. Y ok, gracias. Bueno, aquí, por ejemplo, yo digo, voy a simular 50 pasos, ¿no? Con un nodo por cada, o sea, nodos de entrada que se apuntan a cada nodo. Voy a decir que valen 2, por ejemplo, ¿sí? Y que genera al azar, ¿no? Y entonces aquí yo puedo ir viendo cómo se van generando al azar hasta que de pronto ocurra ¿cómo se llama? Un patrón establecido, ¿no? Ok, aquí no veo ninguno, voy a ponerle aquí un 1, vamos a ver. Algunos se pueden ver y otros no, ¿no? O sea, depende de cómo lo pongan. Vamos a simular. Bueno, después de 50 pasos, encontramos que este es el patrón que se repite, los que están en rojo, ¿no? Es una redecita ahí que se aventó alguien y y bueno, puedo irme moviendo, ¿no? Hasta que eventualmente vayan quedando los que forman el patrón, ¿no? ¿Ok? Y vean, ahí está, al final de cuentas, los que forman el patrón correspondiente, ¿no? Entonces, fíjense, es muy importante, la conclusión de Kaufman es fundamental, porque hace algo que no se había podido hacer antes, que es quitarle este tema de como de que necesitamos que exista un Dios para que podernos explicar cómo es que un ser vivo se forma, ¿sí? O sea, cómo los genes de pronto deben tener un plan, como por si no, cómo le hacen para de pronto decir, ahora vamos a producir un órgano, o vamos a producir el cerebro, vamos a producir los ojos, o la lengua, o las orejas, qué sé yo. ¿Cómo puedes saber eso si no hay un plan determinado? Bueno, pues Kaufman lo que hace es, dice, no necesitamos ningún Dios. Ponemos nuestros genes al azar, 100,000, ¿sí? Y esos a través del tiempo, en la medida que van haciendo su tarea, de pronto llegan a patrones que establecen nuevas formas de hacer las cosas y entonces los genes actúan en consecuencia con su nuevo patrón. Pero siguen trabajando y de pronto ese azar cambia y se genera otro patrón que generan otra serie de órganos o de brazos o piernas o lo que sea, y así es como se forma un ser humano. Es decir, no hay una inteligencia atrás que forme a un ser vivo, ¿sí? No hay un plan maestro, no hay una unidad supervisora, no hay nada de eso. Y eso no es fácil de entender porque uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que al azar se puedan generar estos patrones y esos patrones sean lo suficientemente fuertes para generar las condiciones para crear un órgano determinado? Pues no sabemos, pero así es, ¿sí?
la realidad es que lo que Kaufman ha encontrado es muy respetable porque primero le quitamos la divinidad, le quitamos la magia, le quitamos todo a la creación de un ser vivo y todo se maneja como en teoría de caos a través de una serie de eventos al azar que eventualmente se convierten en un patrón que actúa para generar una parte del cuerpo y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Dudas con respecto a esto? ¿Todo bien? Bueno, entonces, esto es una de las cosas que quería aclararles hoy. Les recomiendo, de todas maneras, que le echen un vistazo, pongan Kaufman Boolean Networks y revisen las, por ejemplo, el modelo de Kaufman, de redes booleanas, bueno, el de Carlos Christensen me quedé casi dormido, me cae bien Carlos Christensen, un buen tipo, sabe bastante del tema, pero está la red, hay varios, y me parece que es un buen tipo que explica, ¿no? Y bueno, eso es sobre redes booleanas aleatorias, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Kaufman con sus $1,000 que le dieron para usar una IBM? Acuérdense que en el 69 las computadoras no eran tan frecuentes, ¿no? Y de alguna manera, bueno, no existían tan fácilmente y entonces costaban mucho dinero. El tiempo máquina era muy caro, ¿no? Bueno, déjenme entonces, antes de terminar la clase de hoy, yo ya estoy trabajando sobre mi robot. Les aviso que estoy con toda la intención de ganarles para que nadie se gane la taza. No, bueno, si yo gano el concurso de los robots, el segundo lugar se lleva la taza, ¿eh? Así que vayan pensando en cómo le van a hacer su robot. Ojo, déjenme, voy a compartir eh, toda mi ventana y yo bajé el software correspondiente a este asunto y lo tengo en este disco. Según yo está aquí está. Bueno, P-Robots, ¿no? Que son los robots que vamos a usar, ¿no? Se tienen que usar bajo un emulador que es DOSBox, que es el que tengo acá, que es un emulador del sistema operativo MS2, porque no está en Windows, no funciona en Windows ni en Mac ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, voy a correr DOSBox, ¿no? Este es el DOSBox, esta es la ventanita normalmente que se usa. Y tengo que montar el software C2 puntos, perdón, usa el teclado de DOS, por eso de pronto y le voy a decir que monte en el disco C el P-Robo 40, que así se llama, ¿no? Ok, ya se montó este directorio. Yo ahora le voy a decir C, dos puntos para que se pase al directorio. Y si le doy dir, encuentro que tengo esto, ¿no? Entonces, primero les voy a mostrar el demo. El demo es este de acá, type pr demo.bat. Y esto es simplemente la instrucción probots, Chaser, M66 y Ninja son 3 robots que van a pelear en esa demostración. Para correr los robots, lo que hacemos es probots y ponemos los nombres de los peleadores, ¿no? Entonces, voy a ponerle prdemo y es como si lo hubiera escrito. Y ahora entramos, ahorita voy a poner otra cosa más para que la vean. Bueno, ahí compila los 3 códigos y tengo 1, 2, 3 que están peleando, ¿no? Los 3 valores y se están dando a llenar, ¿no? Estas cositas que ven acá es cuando explota una bomba sobre alguien, ¿no? Y fíjense aquí, tenemos el porcentaje de daño, D por ciento es 21%, 60%, 33%. Ninja, que es el 3, tiene problemas porque ya tiene 86% y en cualquier momento me lo van a matar. 92% y todavía se ha salvado, pero ahorita que le peguen, pum, le pegan y ya tiene 100% y lo han desaparecido, ¿no? Entonces ahora tenemos solamente el 2 y el 1 que están peleando
y uno tiene 69% de daño, el 1, Chaser, y el 2 tiene 23%, ¿no? Y eso que se ven así es como si explotaran las bombas, ¿no? Es eso que están viendo ahí, ¿no? Puede parecer aburrido, ¿no? Pero no lo es. Sobre todo no lo es cuando ven a su robot trabajar, ¿sí? O sea, ustedes ponen a su robot y aquí pues los dos están viendo a ver qué hacer, a lo mejor ya se ciclan, pero ahí va. El 2 se empieza a mover, tratando de encontrar a ver dónde hay alguien a través del escáner que tiene, ¿no? Y entonces, pues no, el escáner tiene cierto radio de acción, ¿no? Y entonces, bueno, se está moviendo, el 1 también de pronto se mueve, el porcentaje de chaser de daño es 72%, ya se empezaron a dar a llenar, ¿sí? Y ahora ya le pegaron al 2 varias veces, ¿sí? Y el 1 se ha salvado, ¿no? Siguen sin pegarle, pero de pronto le están pegando ya 96% chaser y bueno, finalmente termina el programa. No me acuerdo aquí por qué no me puso quién ganó, a lo mejor los dos fueron eliminados al mismo tiempo, ¿no? Bueno, entonces pero también tenemos, entre otras cosas, una cosa que se llama PR Shell. Y PR Shell es precisamente el editor de los, el editor de los programas, ¿no? Por ejemplo, le puedo decir File, Open, y le voy a decir que abra, por ejemplo, no sé, Chaser. ¿Ok? Y aquí tenemos el programa escrito en Pascal. Es Pascal, ¿eh? O sea, declaramos las variables de tipo integer, como en cualquier lenguaje de programación, ¿no? Me voy moviendo, ¿sí? Procedimientos, begin, end, está muy bonito explicado, ¿no? Y es Pascal, nada más que tiene comandos como canon, degree, range, ¿no? Drive, esas son instrucciones del lenguaje. Lean el manual para que vean cómo funciona, ¿no? Y el programa principal. Entonces, acuérdense, en Pascal, los programas normalmente son, pues primero vienen, se declaran las variables, todo lo que se usa en Pascal se declara siempre antes. Tengo mis procedimientos y ya que tengo todos los procedimientos, le digo main, ¿no? La velocidad es de 50, la dirección es de 0, es decir, me estoy moviendo hacia la derecha, me parece, a 0 grados, ¿no? Y veo el daño, save DMG, veo cuánto daño tengo y disparo, ¿sí? Checo el daño, ¿no? Que es la rutina que tengo acá arriba. Y entonces digo, bueno, veo current damage, veo cuál es el valor damage, es una variable que se usa para saber cuánto valor tengo, ¿sí? Si el daño actual es diferente al que yo tengo salvado, entonces cambio la nueva variable es que salve el nuevo valor y le digo, haz un random al azar, cámbiate de movimiento y muévete a 50 kilómetros por hora, ¿no? O a 50 unidades, pero en otra dirección porque te han pegado, ¿no? Entonces, aquí, como podrán ver, tengo el programa que hace eso y le puedo decir, bueno, puedo cerrar acá, bueno, con escape, y le puedo decir, por ejemplo, edit y compilar, ¿no? Ya está, y dice compilado correctamente. Ojo, también puedo salirme de quit aquí y decirle de nuevo PR demo, ¿no? O déjenme ver, puedo decirle probots y le puedo decir, no sé, por ejemplo, déjenme ver cuál tengo, no sé, Chaser, ya, por ejemplo, estos dos. Entonces, bueno, voy a correr estos dos y se van a pelear entre ellos, ¿no? Entonces, aquí están. Y compila los dos programas y ahí están. El 1 y el 2 están dando a llenar. El porcentaje de ninja es 28% de daño, 39% de daño, contra 30% de chaser, 72. Ninja es bastante lamentable y ya perdió, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer eso. Me van a tener que pasar su código. Yo lo voy a pasar al programa y vamos a ver aquí en la pantalla cómo pasan las cosas y quién se salva, ¿no? Y quién sobrevive. También hay una opción por ahí que se puede poner a luchar, porque pues obviamente hay ahí un factor azaroso, se puede poner a luchar varios robots
y hacer varias luchas virtuales sin tenerlas que ver, ¿no? Sino que las ejecuta y me dice, ganó fulano, ganó mengano, ¿no? Y entonces podemos hacer también concursos así, decir, bueno, vamos a hacer 3 de 5, ¿no? No sé, no sé, o 2 de 3, qué sé yo, ¿no? Ponemos las batallas y vemos qué pasa cuando pelean 3 veces los mismos robots y hacemos un conteo de quién gana y quién no, ¿no? Hay diferentes ideas que podemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso es para que vayan pensando en su robot. Sí, aquí están los robots y aquí pueden ver eh, cómo están hechos, ¿no? No, esto está mal. Voy a poner acá, Open with, y le voy a decir More apps, y le voy a decir, por ejemplo, el blog de notas, ¿no? Y aquí, como podrán ver, este robot, aquí está sus comentarios, vamos, tiene case, tiene todo lo que quieran, o sea, y bueno, pues en la medida que hagan un robot, específicamente, por ejemplo, este robot tiene mucho código, ¿no? Pero obviamente, mientras más código le pongan, o que, vamos, es como un programa, cuando escriben un programa, si elaboran un poquito más, su programa puede ser más inteligente que otros programas, ¿no? Entonces, vale la pena, pues, vamos a un programas, por ejemplo, Buba, son de 16K, es uno de los más grandes que hay, ¿no? M10Go, ¿sí? Es más chiquito, ¿no? Entonces, obviamente, probablemente lo maten antes, ¿no? Entonces, bueno, en fin, está toda la ayuda, está todo. Entonces ya tienen para pensar, piensen que de este viernes en 8 hacemos una competencia o hasta el siguiente lunes, pero ya vayan pensando en trabajar con su robot para ver de qué lado salen, de qué cuero salen más correas, ¿no? Entonces yo me comprometo a partir de su mandarín en gajos, si no es que alguien me gana, ¿no? No, es que de veras, cuando empieza uno a programar los robots y empieza a verlos trabajar, entonces uno le da otra percepción el asunto. Una cosa es ver la arena donde están peleando y dices, ah, mira, le pegaron, qué sé yo. Pero cuando es tu robot, ya sufres porque dices, ay, me están pegando, ay, no hice el código bien, entonces me siguen pegando y no me estoy quitando, ¿no? Entonces hay que tener las rutinas y entonces es una especie de, esta batalla de robots es una especie de sistema multitareas, ¿no? Que tienen que hacerle caso a 4 sistemas diferentes y va ejecutando las instrucciones correspondientes, ¿no? Entonces, pues ahí se los dejo para que lo vayan pensando y nos vemos entonces mañana, ¿vale? ¿Dudas? ¿Comentarios? Muy bien. Bueno, nos vemos mañana entonces. Acuérdense, mañana es la clase, el viernes no hay clase.